Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 7, mi amigo. Comenzamos con una conversación de dos niños. ¿Estás bien? ¿Seguro que puedes hacerlo? Hermana, mira bien tus manos. Es peligroso, muy peligroso. ¿Esa es la rumoreada medio elfa de cabello plateado? Deberías lanzárselo por la cabeza. Filore dijo, no digas tonterías desde un lado. Y no incites a una malicia tan clara. Las escrituras dicen, no toques las escamas del dragón con pensamientos impuros. Aquellos que estén mancillados serán golpeados por la lluvia de plata, y no se les permitirá cruzar la puerta de oro hasta que los sedimentos de sus corazones hayan sido eliminados. Ambos niños responden, ¿qué significa eso? Filore dijo, significa que no solo me enojaré si hacen algo malo, sino que también me enojaré si solo lo piensan. Vamos, tengo invitados que atender. Vayan a jugar afuera. Con una voz clara y sin rastro de mala intención, Filore ahuyentó pacíficamente a los niños. Al oírla, los niños salieron corriendo del edificio de forma ruidosa y alegre. Eran dos niños y una niña. El hecho de que la niña fuera la más mal hablada y que todos vistieran hábitos de color añil casi negro sugería que probablemente estaban relacionados con la iglesia. En cualquier caso, Subaru pensó con sinceridad que era bueno verlos tan llenos de energía. Filore dijo, lamento que mis niños hayan sido tan ruidosos. Les doy sermones todos los días, pero no parece tener mucho efecto, o tal vez simplemente me están tomando el pelo. Tras despedir a los niños con la mirada, la monja de cabello rubio y ojos rojos, Filore, se encogió de hombros lentamente. Eran los lamentos de alguien que había sido molestada incesantemente por los niños mientras intentaba preparar la bienvenida para sus invitados. De hecho, esa escena parecía una mezcla a partes iguales entre afecto y falta de respeto. Sin embargo, más que ofrecer palabras de consuelo, la atención de Subaru y los demás fue absorbida por el paso vacilante de Filore, quien se acercaba con un juego de té sobre una bandeja de plata. Clink, 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 clink. Todo sobre la bandeja emitía señales de un equilibrio precario. Mientras esperaban en la mesa de la sala de estar a la que habían sido invitados, Subaru y los demás tragaron saliva ante tal espectáculo de transporte. Rem dijo, disculpe, ¿necesita ayuda? Filore dijo, espera, por favor, no me toques. Ahora mismo, por mi propia cuenta, he logrado mantener un equilibrio exquisito sobre la bandeja, y un solo paso en falso lo arruinaría todo. Despacio, despacio. Emilia dijo, estás esforzándote mucho. Pasando entre Rem, que se ofreció a ayudar, y Emilia, que la animaba con seriedad, Filore logró aterrizar la bandeja sobre la mesa de forma milagrosa sin volcar nada. Oh. Subaru y los demás soltaron esa vocal de forma involuntaria, mientras aplaudían, a lo que ella respondió con un gesto de limpiarse el sudor de la frente. Filore dijo, Ejem, lamento haberlos hecho esperar. Y les pido disculpas por haberlos hecho pasar por ese momento de suspenso tan de repente. Normalmente, hago que otros se encarguen de recibir a los invitados, pero ahora mismo soy la única que está aquí. Emilia dijo, no, está bien. Gracias por recibirnos. Más bien, parece que vinimos en un momento en el que te falta personal. Filore dijo, no, no importa. Las puertas de la iglesia siempre deben estar abiertas. Las escrituras también dicen esto. Temer y respetar el poder del dragón es la marca del amor. El amor sin temor es arrogancia, el temor sin amor es servilismo, el verdadero amor reside en la nobleza de mantener la espalda recta ante la presencia del dragón. Emilia dijo, ¿Y eso qué significa? Filore dijo,
básicamente, significa que siempre debes estar presentable por si alguien importante te está mirando. Filore respondió a la duda de Emilia levantando su dedo índice. Probablemente estaba citando un pasaje de las escrituras de la Iglesia del Dragón Sagrado, pero tenía un gran talento para desglosarlo de una manera fácil de entender. Además, el hecho de que interpretara palabras tan rígidas de forma tan digerible era de gran ayuda para alguien como Subaru, que no comprendía mucho sobre la fe. Subaru dijo, aún así, ¿llamaste presentable a esa escena de hace un momento donde estabas gritándoles a los niños? Filore dijo, Beatriz, también fue digno de ver cómo se te puso la cara roja cuando nos encontraste a Beatriz y a los demás después de eso, de hecho. Filore dijo, oh. Ante las señalaciones de Subaru y Beatriz, Filore gimió consecutivamente mientras se presionaba el pecho. Mientras Subaru disfrutaba de su buena reacción, de repente, Rem se paró al lado de Subaru y Emilia al lado de Beatriz, tomándolos a cada uno por la oreja. Rem dijo, ese fue un comentario innecesario. Emilia dijo, cielos, no está bien ser maliciosos. Subaru y Beatriz, duele, duele, duele. Tras pagar el precio por sus travesuras, Subaru y Beatriz quedaron con secuelas de dolor. Como resultado, por el simple hecho de servir el té, ya se habían contado 3 víctimas. Dejando de lado esas bromas, Filore dijo, permítanme agradecerles de nuevo por venir. Soy Filore, una monja de la Iglesia del Dragón Sagrado, la cual ha causado un gran revuelo en el castillo real hace poco. Subaru y los demás guardaron silencio ante la presentación de Filore, quien puso su mano sobre su pecho. Al ver esto, la expresión de Filore se ensombreció rápidamente. Filore dijo, por favor, digan algo. De lo contrario, me pondré ansiosa. Subaru dijo, no, es solo que pensaba que al menos eres consciente de que causaste un revuelo. Filore dijo, por supuesto que lo soy, lo soy. Si en el castillo todos te miran con esa mirada que es difícil de describir, cualquiera pensaría, oh, metí la pata. Subaru dijo, bueno, nosotros no estuvimos en ese lugar, pero entiendo muy bien ese sentimiento de querer que la tierra te trague por sentirte fuera de lugar. Filore dijo, ¿en serio? ¿Conoces ese sentimiento infernal? Emilia dijo, podría ser cuando Subaru insistió ante todos en que era mi caballero sin permiso, y yo me sentí tan avergonzada que dije que no lo era. Subaru dijo, básicamente eso. Entre Filore, que se abalanzó sobre él, y Emilia, que juntó sus manos frente a su pecho, Subaru fue golpeado por una admiración sin malicia desde ambos lados, lo que hizo que su vieja herida le doliera como si fuera nueva. O mejor dicho, parece que para Emilia, su negación en aquel entonces fue simplemente porque estaba avergonzada. Subaru nunca había vuelto a investigar los sentimientos de Emilia en ese momento, pero a pesar de ser una razón tan tierna, el daño que recibió Subaru fue atroz. Rem dijo, al escuchar esa historia, suena como una situación bastante lamentable, ¿pero es real? Beatriz, por desgracia, en ese momento Beatriz aún no había hecho un contrato con Subaru, así que no conozco los detalles, supongo. Pero si era el Subaru de aquel entonces, no sería extraño que lo hubiera arruinado, de hecho. Subaru dijo, se siente realmente doloroso que ahora Rem y Beako me digan tantas cosas sobre ese día. Que lo sepan, la Rem de antes de perder su memoria conocía las circunstancias y era bastante comprensiva conmigo, ¿saben? Rem dijo, ¿es eso cierto? ¿No será que mi yo anterior simplemente estaba tan estupefacta que prefirió guardarse sus comentarios? Subaru dijo, detente, siento que eso es exactamente lo que pasó. En realidad, independientemente de los sentimientos de Subaru en aquel entonces, no había duda de que su método, sus formas y sus palabras habían sido una serie continua de errores de juicio. Pero como ya había reflexionado sobre ello, aunque él mismo sacó el tema, deseaba que ya lo perdonaran. Sin embargo, mientras Subaru era golpeado por sus propias acciones pasadas, Filore dijo, entiendo ese sentimiento. Con un firme agarre, ambas manos se extendieron a través de la mesa y envolvieron la mano derecha de Subaru con fuerza. Al mirar, Filore se inclinaba hacia adelante desde el frente, asintiendo hacia él. Ella miraba a Subaru con los ojos muy abiertos, mientras sus pupilas rojas brillaban intensamente.
Filore dijo, esa mirada fría de los que te rodean al ver a alguien que aparece de repente y está fuera de lugar. Esa lengua mía que empieza a hablar con ímpetu y que ya no puede dar marcha atrás. Subaru dijo, sí, exacto. Así es. Filore dijo, ese silencio eterno que se siente después de terminar de decir todo, hasta que alguien finalmente dice algo. Subaru dijo, esos pocos segundos se sienten infinitos. Filore dijo, lo pensé de forma estrepitosa. Tal vez la regué. Subaru dijo, Filore. El terror que ella había experimentado se sentía como si fuera propio. No, de hecho, lo era. Al darse cuenta de esto, Subaru también devolvió el apretón de manos a Filore. Sobre la mesa, tomándose de las manos, Subaru y Filore asintieron el uno al otro. Así es, Subaru y Filore eran camaradas que se habían equivocado por dejarse llevar en el castillo. Rem dijo, pero, ¿no hay una gran diferencia de posición entre la señorita Filore, que obtuvo resultados en ese lugar, y usted, que solo pospuso su oportunidad de redimirse? Subaru dijo, detente, estábamos teniendo un buen momento justo ahora. Filore dijo, sí, sí. Las escrituras también dicen. Estando bajo la sombra de la misma ala, no afiléis las garras para desgarrar al prójimo. Los hermanos que pelean bajo el mismo cielo son aquellos que desperdician la misericordia del dragón por su propia cuenta. Emilia dijo, ¿Y eso qué significa? Filore dijo, significa que, como ambos pasaron por la misma vergüenza, deberían llevarse bien en lugar de discutir. Subaru dijo, lo entiendo perfectamente. Creo que voy a unirme a la Iglesia del Dragón Sagrado. Beatriz, ese es un tema delicado, así que no lo trates tan a la ligera, de hecho. Debido a que ella se mostró tan comprensiva, Subaru estuvo a punto de convertirse en un devoto, pero fue detenido por la palma de la mano llena de amor de Beatriz. Si el amor hacia el objeto de fe es una gran fuerza motriz, ciertamente Subaru ya era un seguidor de la religión de Beatriz, y también desempeñaba funciones en la religión de Emilia y la religión de Rem. Subaru dijo, no, si usamos esa lógica, son muchas las religiones en las que estoy inscrito. Hasta ahora me hacía el ateo como un japonés típico, pero desde el punto de vista de Dios, ¿en realidad soy un infiel? Rem dijo, bueno, no es así. Subaru dijo, qué mirada tan fría y simple. Tan pronto como murmuró con miedo, fue atravesado por la mirada azul claro de Rem. A su lado, Emilia y Beatriz también sonreían con amargura, por lo que Subaru decidió dejar de profundizar en ese tema. Tras esa retirada táctica, Subaru y los demás volvieron a mirar a Filore. Honestamente, ella ya era extremadamente amigable en este punto, pero había algo que debía decirle. Y eso era. Subaru dijo, escuché que ayudaste a la señorita Crush. Tal vez pienses que es extraño que yo diga esto, pero gracias. En serio, muchas gracias. Dicho esto, Subaru bajó la cabeza profundamente, tanto que parecía que iba a golpearse la frente contra la mesa. Ante las palabras de agradecimiento de Subaru, Filore abrió mucho los ojos y miró a Emilia y a las demás. Incluso habiendo aclarado de antemano que era algo extraño, parecía que no podía eliminar la razón de su sorpresa. Pero ante esa Filore, Emilia también inclinó la cabeza. Emilia dijo, permíteme agradecerte a mí también. Todos nosotros queríamos hacer algo por la señorita Crush. Y tú fuiste quien logró hacer algo por ella. Beatriz, de hecho, estábamos buscando una forma de actuar. Es un gran mérito, supongo. Rem dijo, yo solo lo escuché por historias, pero creo que es algo admirable. Después de que no solo Emilia, sino también Beatriz y Rem le expresaran su agradecimiento, Filore se quedó abriendo y cerrando la boca por un momento. Una vez que logró asimilar el impacto recibido, negó con la cabeza lentamente. Y entonces, frente a Subaru y los demás, mostró una sonrisa serena y llena de benevolencia. Filore dijo, está bien. Solo cumplí con lo que debía hacer. Si eso salvó a alguien, entonces ese es mi mayor deseo. Esa respuesta fue exactamente la que Subaru esperaría de una monja compasiva.
Si su nariz no hubiera estado moviéndose con orgullo y alegría, se podría decir que no habría tenido ningún defecto. Por supuesto, por gratitud y cortesía caballeresca, Subaru no mencionó ese detalle. Parte 2. Filore dijo, me recogieron después de que me abandonaran frente a la iglesia cuando era un bebé. Eso fue hace poco más de 15 años. Una vez que el intercambio inicial de saludos terminó, Filore comenzó a relatar su situación actual, el contexto que la rodeaba y su historia personal relacionada con ello. Ante su declaración inicial sobre ser una niña abandonada, Subaru y los demás intercambiaron miradas involuntariamente. Esto se debía a que ese era un tema inevitable en lo que respectaba a la sospecha de que Filore era la princesa desaparecida. Subaru dijo, abandonada, entonces, ¿no recuerdas nada de tus padres? Filore dijo, no conozco sus rostros ni sus nombres. Pero todos en la iglesia son mi familia. Por eso, nunca me he sentido sola, bueno, a veces, cuando algunas personas sin corazón se burlaban de mí, me sentía frustrada, pero básicamente no fue así. Siempre hubo alguien a mi lado. Subaru dijo, ya veo. Pero, ¿no te pareció extraño? Cabello rubio, ojos rojos y el nombre Filore, eso es básicamente un combo completo, o mejor dicho, un golpe crítico. Filore dijo, esta es la iglesia del dragón sagrado. Es natural que la iglesia mantenga su distancia con la familia real y el castillo, así que esa información no me llegaba. No, pensándolo ahora, seguramente me lo ocultaron a propósito. Malditos sean. Filore apretó los puños sobre la mesa, haciéndolos temblar mientras se lamentaba por su situación. A juzgar por su impactante primer encuentro y el breve intercambio de palabras hasta ahora, Filore parecía ser del tipo impulsivo, alguien que se deja llevar por sus emociones. Incluso su petición directa en el castillo, con la que Subaru sintió una fuerte empatía, parecía ser el resultado de ese estallido emocional. Filore dijo, originalmente, pensaba que las recientes atrocidades del culto de la bruja eran intolerables. Y entonces ocurrió lo de Priestella, ya estaba al límite de mi paciencia. Subaru dijo, y entonces ignoraste a todos los que intentaron detenerte y entraste sola al castillo gritando. Filore dijo, podrías ser un poco más amable con tus palabras. Sí, ¿qué tal si dices que entré gritando con elegancia y dignidad? Subaru dijo, de acuerdo, entonces entraste gritando con elegancia y dignidad. Filore dijo, siento que mi valentía no se está transmitiendo tanto como pensaba. Aún así, como Subaru solo estaba siguiendo sus instrucciones, no podía hacerse responsable de la efectividad de la descripción. En cualquier caso, Subaru comprendió que Filore había actuado movida por un sentido del deber y una fuerte indignación. Sin embargo, el interés de Subaru y los demás residía en la causa que le permitió llevar a cabo esa acción. Eso era. Emilia dijo, mencionaste algo llamado sacramento, ¿verdad, Filore? Ante la palabra pronunciada por Emilia, el aire de la sala de estar se tensó ligeramente. El sacramento. Eso era el algo que Filore supuestamente utilizó para sanar el cuerpo de Crush, y la posibilidad de revertir los efectos de una autoridad que ella misma demostró tras irrumpir en el castillo real. Y, por alguna razón, era el medio para salvar a las víctimas del culto de la bruja que la Iglesia del Dragón Sagrado había mantenido en secreto, tratando de evitar que saliera a la luz pública. Subaru se humedeció los labios con la lengua, tratando de controlar la leve tensión. Como se llamaba sacramento, era evidente que debía ser un secreto profundo y muy importante de la Iglesia del Dragón Sagrado. Dependiendo de la situación, el simple hecho de conocer su existencia podría hacer que la Iglesia los viera como enemigos. Si intentaban profundizar en ello, incluso Filore podría mostrarse reticente a hablar. Filore dijo, ¿el sacramento? Sí, así es. Es una técnica secreta que se ha transmitido solo dentro de la Iglesia desde la antigüedad, y las personas que pueden usarla son extremadamente limitadas. En la Iglesia me llaman santa, y yo puedo usar ese poder porque tengo la calificación para ello. Subaru dijo, ¿lo dijiste así de fácil? ¿Estás segura de que está bien? Filore dijo, no importa si está bien o no. Aunque la Iglesia intentara ocultarlo, ya hablé de ello a gran escala en el castillo. Es inútil intentar ocultarlo ahora.
las escrituras también dicen: no ensucies con el veneno del egoísmo la tierra que el dragón ha purificado. Para llenar una fuente que se ha secado una vez, se requieren 1000 años de oraciones y las lágrimas de los culpables. Emilia dijo: ¿Y eso qué significa? Filore dijo: básicamente, significa que si intentas beneficiarte tú sola, será muy difícil recuperar lo perdido cuando ocurra algo. Y yo pensé que ahora era ese momento en el que algo estaba ocurriendo. Por esa razón, yendo en contra de las intenciones de la Iglesia del Dragón Sagrado de mantener en secreto la existencia del sacramento, Filore eligió seguir sus propios principios religiosos y usar ese poder públicamente. Por supuesto, la Iglesia del Dragón Sagrado debió entrar en pánico por su acción unilateral, y el Castillo Real, que ahora tenía una enorme deuda con ella, también debió sumirse en el caos. Pero, independientemente del resultado del gran desorden, no había duda de que el detonante fue la buena voluntad. Filore, en este momento, ¿en el castillo se está discutiendo qué hacer conmigo? En esa reunión participan los altos mandos de la Iglesia y mi familia de hace mucho tiempo. Emilia, aunque se trata de ti, Filore, ¿tú no participas en esa discusión? Filore, aunque quería participar, me echaron. Me dijeron que, aunque se trata de mí, mi presencia allí solo complicaría las cosas. Aunque existe una pequeña posibilidad de que eso no ocurra, ¿no creen que es cruel? Beatriz, me temo que están estimando que la posibilidad de que eso no ocurra es muy baja. De hecho, Subaru dijo: no seas así con ella, Beako. Filore se sonrojó y protestó porque su trato era injusto, pero al ver su impulsividad, Subaru no tuvo más remedio que admitir que el juicio de los involucrados era razonable. Aunque Filore afirmaba tener 15 años, a pesar de su apariencia madura, su interior era definitivamente el de una chica de 15 años, o tal vez incluso más infantil. Eso probablemente se debía a que creció apartada del mundo secular, como una niña protegida. Sinceramente, Subaru no conocía las intenciones de la Iglesia del Dragón Sagrado al criarla de esa manera. Rem, entonces, ¿las personas involucradas están en el castillo? Por eso la señorita Filore se quedó sola en la iglesia. Filore, así es. Bueno, como los niños de hace un momento están aquí, no me siento sola, pero me ordenaron que no saliera por mi cuenta. Y eso que quiero esparcir el poder del sacramento lo antes posible, incluso un segundo antes. Subaru dijo: es una santa con una motivación que nunca antes había escuchado. Supuso que eso significaba que realmente quería salvar a la gente, pero era una santa que no parecía una santa en absoluto. Sin embargo, recordando lo que Garfield había mencionado en la residencia real sobre las víctimas en Priestella que esperaban ese momento, Subaru no podía evitar estar de acuerdo con los sentimientos de Filore. De hecho, Subaru sentía ganas de darle un empujón a Filore. Subaru dijo: entiendo perfectamente cómo te sientes. ¿Qué tal si le pido a Reinhardt que te lleve volando hasta Priestella en un abrir y cerrar de ojos? Filore, es una propuesta tentadora. Pero me dijeron que esperara obedientemente. Subaru dijo: no hiciste una promesa, ¿verdad? Además, incluso si fuera una promesa, si como resultado alguien se salva, entonces un poco. Emilia dijo: Subaru, ¿acaso no solo estás rompiendo tus propias promesas, sino que también estás intentando que otros rompan las suyas? Eso es algo muy, muy malo. ¿Sabes? Beatriz, este infractor habitual de promesas ha llegado finalmente al extremo, de hecho. Subaru dijo: al ser reprendido con el matiz de entiendo tus sentimientos, pero, Subaru no pudo emitir más que un gemido. Al igual que Filore, que emitió un sonido similar, ambos terminaron hincando las rodillas ante el concepto de las promesas. Por ahora, solo quedaba rezar para que la discusión en el castillo se resolviera lo antes posible y de manera positiva. Rem dijo: por cierto, la señorita Filore mencionó que es una monja de la Iglesia del Dragón Sagrado. Subaru dijo: Rem. Rem dijo: a pesar de tener esa posición, ha dejado entrar a la señorita Emilia sin problemas. Ante el repentino cambio de tema de Rem, Subaru, que estaba ofreciendo oraciones hacia la dirección del castillo, frunció el ceño con extrañeza. Sin embargo, la reacción de Emilia, que bajó las cejas, y la de Filore,
que bajó sus manos tras haber estado haciendo la misma oración que Subaru, indicaban que el tema no estaba en absoluto fuera de lugar. La relación entre la Iglesia del Dragón Sagrado y Emilia, señalada por Rem, su verdadera intención era. Rem dijo, la Iglesia del Dragón Sagrado valora el poder, la gracia y el pacto con el Dragón Sagrado Volcánica. Y el mayor logro del Dragón Sagrado en el reino de Lugúnica fue sellar a la bruja de la envidia, ¿no es así? Subaru dijo, oye, eso no será. Rem dijo, cuanto más devoto sea un seguidor de la Iglesia del Dragón Sagrado, más opiniones podría tener sobre la señorita Emilia, de eso se trata. Sin mirar a Subaru, quien se levantó involuntariamente, Rem ni siquiera intentó cruzar miradas con él. Con los labios apretados, Rem era consciente de que sus palabras eran frías y podrían arruinar la atmósfera hasta ahora amigable de la conversación. Aún así, Rem lo dijo. Para no dejar una situación antinatural como algo natural. De hecho, hasta que Rem lo señaló, Subaru tampoco se había dado cuenta de esa anomalía. Se debía en parte a que la existencia de la Iglesia del Dragón Sagrado no le era familiar, pero sobre todo al hecho de que, aunque para Subaru la belleza extrema de Emilia era una sorpresa fresca cada día, desde su primer encuentro hasta hoy, ella nunca había sido objeto de miedo o pavor para él. Pero no debía olvidarlo. Debido a su origen y sus rasgos físicos, a Emilia siempre se le recordaba su similitud con la bruja más temida de este mundo. Parte 3. Y esa similitud con la bruja de la envidia no debería ser algo que la Iglesia del Dragón Sagrado, que venera al Dragón Sagrado, uno de los 3 héroes que detuvo la tiranía de dicha bruja hace 400 años, pudiera ignorar o aceptar sin más. Mucho menos cuando Filore era la portadora del sacramento, el secreto de la Iglesia, y ocupaba una posición similar a la de una santa. No sería extraño que ella, criada bajo las enseñanzas de la Iglesia del Dragón Sagrado, tuviera cualquier tipo de impresión sobre Emilia. Subaru dijo, ¿qué idiota soy? No, soy un idiota. Subaru debería haber sido quien se diera cuenta de esto, y no Rem. A pesar de ocupar la posición de primer caballero de Emilia, su vigilancia y sus conocimientos sobre los lugares donde ella podría ser herida injustamente eran demasiado insuficientes. ¿Acaso pretendía compensar su culpa simplemente insultándose a sí mismo si el rostro de Emilia se ensombrecía por su culpa? Seguramente, una de las razones por las que se apresuró a regresar a la capital fue precisamente por lamentar su falta de conocimiento, y aún así. Emilia dijo, Rem, parece que has estado estudiando sin que me diera cuenta. Me ha sorprendido mucho. Sin embargo, mientras Subaru se lamentaba, lo que salió de la boca de la propia Emilia no fue una reprimenda hacia su incompetente primer caballero, ni tampoco una expresión de sorpresa por haber sido iluminada por las palabras de Rem. Ella simplemente sonrió, agradeciendo que Rem hubiera elegido ese tema de conversación. Rem dijo, no es que haya estudiado tanto. Es solo que, como yo también estoy en una posición donde me han dado un lugar al cual pertenecer, simplemente escuché algunas historias de mi hermana. Emilia dijo, pero eso me hace feliz. Que se preocupen por mí, es algo extraño, ¿verdad? Rem dijo, no, no es difícil de entender. A veces, que se preocupen por uno puede hacernos sentir patéticos, pero también nos hace sentir que somos importantes para alguien. Emilia dijo, jeje, ¿tú crees? Entonces, eso significa que Rem también me aprecia mucho. Rem dijo, creo que la señorita Emilia fue la primera en hacerlo. Rem respondió a Emilia, quien la miraba fijamente, mientras bajaba la mirada. Sin embargo, para los ojos de Subaru, era evidente que la actitud de Rem era su propia forma de ocultar su timidez. La mirada honesta y pura de Emilia siempre lograba sacar a la luz las intenciones que uno intentaba ocultar tras darle demasiadas vueltas a las cosas. Subaru comprendía bien el sentimiento de Rem, ya que a él también le pasaba a menudo. Subaru dijo, Beaco, mi mejilla. Beatriz, cielos, de hecho. Inmediatamente después del intercambio entre las dos, Subaru llamó a Beatriz. En ese instante, como si hubiera estado esperando el momento, Beatriz golpeó la mejilla de Subaru con su pequeña palma. ¡Paf! Un hormigueo recorrió la mejilla de Subaru desde esa adorable palma, haciendo que sus hombros temblaran. Emilia dijo, ¿ah? ¿Qué pasó de repente? Sorprendida por la acción repentina,
Emilia tocó suavemente la mejilla de Subaru. Mientras su mejilla palpitante era aliviada por la frialdad de esos dedos blancos, Subaru se encogió de hombros. Subaru dijo, no es nada, solo estaba recuperando mis ánimos. Es una técnica mental para recomponerme usando abeaco. ¿Debería llamarlo beantarismo? O tal vez beaterapia. ¿Cuál prefieres? Emilia dijo, lo siento, no tengo ni la menor idea de lo que estás hablando. Emilia respondió con su tono habitual a las tonterías de Subaru. Solo con esa reacción, Subaru pudo notar que ella no parecía temer las circunstancias que él tanto temía, ni tampoco se sentía desamparada por la falta de iniciativa de su caballero. Subaru dijo, por supuesto, no puedo permitirme seguir aprovechándome de eso. Sería un problema si yo tuviera peor percepción sobre los asuntos preocupantes de nuestra facción que Rem, quien ha perdido la memoria. Rem dijo, por favor, reflexione seriamente sobre eso. Subaru dijo, lo dices porque crees que puedo hacerlo, ¿verdad? Muy bien, déjamelo a mí. Rem dijo, bueno, con eso basta. Gracias al apoyo de Rem, el entusiasmo de Subaru, que estaba a punto de decaer, se recuperó. Acto seguido, Subaru se giró con determinación hacia Filore. Ella era una monja de la Iglesia del Dragón Sagrado y una santa. Pero precisamente por eso. Subaru dijo, creo que tiene mucho significado que alguien así se libere de los prejuicios. Por eso, Filore, ¿qué te parece si tú y Emilia Tan establecen una relación amistosa? Emilia dijo, ¿una relación amistosa? Oye, Subaru, eso significa. Subaru dijo, exacto. En otras palabras, significa que ustedes dos se hagan amigas. Subaru declaró con fuerza mientras apretaba el puño. Al escuchar eso, los ojos color amatista de Emilia brillaron y juntó sus manos frente a su pecho. No hace falta decir que Emilia estaba hambrienta de amigos. Ella era quien ya tenía el historial de haberle propuesto amistad directamente a Felt para convertirse en su amiga. Y no solo Emilia, la monstruo de los amigos, reaccionó así. Filore dijo, ¿quieres ser mi amiga? ¿En serio? Filore se apoyó pesadamente sobre la mesa, haciendo un ruido estrepitoso. Sus grandes ojos rojos temblaban mientras miraba alternativamente a Subaru y a Emilia. Filore dijo, no, lo siento, debe ser un error. Seguramente escuché mal. No dijo amigas, sino tal vez, sí, sin amigas. Refiriéndose a que yo no tengo amigos. Subaru dijo, esto es malo, esta santa es demasiado solitaria. Emilia dijo, pero, tal vez pueda entender ese sentimiento. Yo también me sentí muy ansiosa cuando Subaru intentó hacerse mi amigo, porque no sabía en qué estaba pensando. Subaru dijo, lamento haberte hecho sentir ansiosa. Mis sentimientos no han cambiado desde el principio, y solo se hacen más grandes con el paso del tiempo. ¡Ay! Rem, ¿me acabas de pisar el pie? Rem dijo, se equivoca. Solo dejé caer una bola de hierro. Subaru dijo, ¿trajiste contigo el lucero del alba? Rem escondió apresuradamente tras su espalda el lucero del alba que acababa de dejar caer sobre el empeine de Subaru. Subaru estaba aterrorizado porque casi le rompen el pie, pero al mismo tiempo le conmovía ver a Rem vistiendo su uniforme de sirvienta, y cargando con esa bola de hierro con púas, que solía pulir con esmero, cuando él estaba en la mansión. Emilia dijo, oye, Filore. Ignorando a Subaru y los demás, Emilia se acercó a Filore, quien estaba intentando escapar de la realidad. Cuando Emilia tocó la mano de Filore que estaba sobre la mesa, Filore se estremeció y miró a Emilia con sorpresa. Emilia dijo, es un poco perezoso de mi parte simplemente aprovecharme de lo que Subaru propuso, pero ¿qué te parece, Filore? Filore dijo, ¿qué me parece? No lo sé muy bien, si no me lo dices claramente, siento que voy a malinterpretar las cosas. O mejor dicho, ¿acaso no lo estoy haciendo ya? ¿Es esto un sueño? Emilia dijo, no, no es un sueño. Y para que no haya malentendidos, te lo diré claramente. Si te parece bien. No, mejor dicho, seamos amigas. Filore dijo, sí, claro, con mucho gusto. En un instante,
su debilidad y timidez de hace un momento desaparecieron por completo. Filore iluminó su rostro y devolvió el apretón de manos a Emilia. Ambas comenzaron a cultivar una nueva amistad a una distancia de 0. Aunque se sintió abrumado por el rápido desarrollo de los acontecimientos, Subaru asintió profundamente al sentir que el viento soplaba en una dirección indudablemente buena. Subaru dijo, me alegra que las cosas avanzaran sin complicaciones. Pero vaya ímpetu, me recuerda a cuando logré que Beako escuchara mi persuasión. Beatriz, lo de Beatriz fue mucho más romántico y dramático. Yo no estaba tan hambrienta de afecto como ella, de hecho. Subaru dijo, ay, ay, qué linda, qué linda. Beatriz, visiblemente molesta, comenzó a pisotear suavemente el pie opuesto al que Rem casi le aplasta, pero tanto su peso como su forma de enfurruñarse eran adorables. Al mirar de reojo, Subaru notó que Rem también suspiraba aliviada ante la construcción de la relación entre Emilia y Filore. Aunque era un tema que debía tratarse, la relación podría haber fracasado por su propia intervención. El estado de ánimo de Rem era fácil de imaginar. Subaru dijo, ¿tú también estás de acuerdo, Rem? ¿Con que sean amigas? Rem dijo, no creo que sea algo que se deba tratar con tanta ligereza. Además, yo ya tengo a la señorita Joshua conmigo. Subaru dijo, ¿acaso no está bien tener tantos amigos como uno quiera? Yo considero amigos a casi todos los que conocí en la isla de los gladiadores. Rem dijo, yo ya tengo a la señorita Katia conmigo. Fue una respuesta bastante terca. Bueno, cada quien categoriza a sus amigos a su manera, así que sería de mala educación decir esto o aquello al respecto. Al menos, se había establecido una relación amistosa entre Emilia y Filore. Tanto para la facción de Emilia como para la Iglesia del Dragón Sagrado, esto podría considerarse una hazaña histórica. Emilia dijo, pude hacerme amiga de Felchan, y también tengo la promesa de hacerme amiga de la señorita Anastasia. Tal vez soy muy buena haciendo amigos. Emilia estaba ganando confianza tras haber hecho varios amigos en un corto periodo de tiempo. A este paso, parecía tener el impulso suficiente para hablar con cualquier persona en la calle y seguir aumentando su círculo de amistades. Subaru sintió que eso no estaba mal, pero también tuvo el presentimiento de que podría generar una mala reputación en otro sentido, así que pensó que, por el momento, debería ponerle un freno al deseo de amistad de Emilia. Filore dijo, oye, espera, Emilia, voy a llamarte Emilia. Acabamos de hacernos amigas, ¿verdad? Y aún así, mencionas los nombres de otras amigas. Eso es un poco cruel, ¿no crees? No es que me importe, ¿sabes? No es que pase nada, pero podrías prestarme un poco más de atención a mí, que acabo de convertirme en tu amiga. Parecía que Filore había pasado demasiado tiempo sin amigos. Quizás debido a que tenía expectativas excesivas sobre la amistad, sus palabras tenían un ligero tinte de yandere. Probablemente se debía a que su deseo de amistad estaba demasiado inclinado hacia una sola persona, así que podría ser peligroso si no aumentaba su número de amigos para distribuir mejor esa necesidad. Si no podía obligar a Rem, Subaru o tal vez Beatriz tendrían que ser quienes aceptaran ese sentimiento. Subaru dijo, pero, en realidad, ¿está bien para Filore? Por supuesto, mi Emilia tan solo se parece a la bruja de la envidia en sus rasgos físicos y nada más. Filore dijo, ¿acaso tienes alguna queja sobre mi Emilia? Subaru dijo, vaya, con razón esta santa no podía hacer amigos. Al ver la actitud de Filore, quien tiró del brazo de Emilia y se acurrucó contra su pecho, Subaru se llevó la mano a la frente pensando que esta amistad podría ser más problemática de lo que imaginaba. Ante el intercambio entre ellos, Emilia sonrió con amargura mientras abrazaba a Filore desde atrás. Emilia dijo, cielos, cálmate. Lo siento, mi amigo es así. Subaru dijo, ¿qué pasa? ¿Qué clase de superioridad me están presumiendo? Emilia Tan, ¿qué soy yo para ti? Emilia dijo, Subaru es mi caballero, ¿verdad? Subaru dijo, exacto. Uf, qué alivio. Mi autoestima ha sido satisfecha. La grieta que podría haber surgido entre la medio elfa de cabello plateado y la iglesia del dragón sagrado nunca llegó a materializarse,
pero en su lugar, una fisura estaba a punto de abrirse entre el primer caballero de Emilia y su nueva amiga. O eso parecía, justo antes de llegar al límite. Tiga dijo, Filore, ¿echaste a Lucian y a los demás? Se suponía que había una promesa de que te vigilarían como prueba de que estás reflexionando adecuadamente, ¿no? De repente, la puerta de la sala de estar se abrió de par en par y un joven hizo su aparición. Era un hombre apuesto de rostro delgado, ataviado con un sombrero negro de ala ancha y vestiduras de color púrpura oscuro. Al notar la presencia de Filore y del grupo de Subaru, sus ojos amarillos se redondearon con sorpresa. Tiga dijo, «Oh, ¿teníamos invitados?» Cielos, esos niños no me dijeron nada, incluso abandonaron su puesto de vigilancia. Tendré que regañarlos seriamente más tarde. Filore dijo, bienvenido a casa, Tiga. Oye, mira, ella es Emilia, mi amiga. ¿A qué es genial? Mi amiga, jeje, amiga, jejeje. El joven bajó el ala de su sombrero, ocultando ligeramente sus ojos. Filore le presentó a Emilia, a quien todavía mantenía abrazada, mientras una alegría desbordante emanaba de ella. Dado que era una chica hermosa, su actitud estaba apenas dentro del rango de lo aceptable, pero su rostro era el de alguien que se estaba volviendo adicta a tener amigos. Ante las palabras de Filore, el joven llamado Tiga enarcó una ceja al escuchar el nombre de Emilia y comparó a dicha joven con Subaru y los demás. Tiga dijo, ya veo. Me alegra que hayas conseguido una amiga. Pero no me gusta que me mires con esa cara de triunfo. Por ejemplo, oye, ¿no te gustaría ser mi amigo? Subaru dijo, ¿yo? Tiga dijo, así es. Soy Tiga Laureon. Tú eres. Subaru dijo, soy Natsuki Subaru. Un placer, mi amigo. Tiga dijo, el placer es mío, my friend. Tiga se acercó con aire despreocupado y extendió su mano, la cual Subaru estrechó sin dudarlo. Respondió sin problemas al término extranjero que Subaru le lanzó, e incluso le guiñó un ojo con naturalidad. Mientras lo hacía, repitió my friend un par de veces para familiarizarse con la palabra de inmediato. Por otro lado, quien no pudo ocultar su impacto ante la formación de esa amistad a la velocidad del rayo fue Filore, quien había sufrido de una larga carencia de amigos. Ella abrió los ojos con asombro, señalando alternativamente a Subaru y a Tiga. Filore dijo, ¿No tienes miedo? ¿De que te rechacen, o algo así? Subaru dijo, oye, ¿qué clase de educación reciben aquí? A pesar de tener una personalidad tan atrevida, es muy extraño que seas tan cobarde solo para hacer amigos. Tiga dijo, no tengo excusa para eso. Después de todo, como ha sido criada estrictamente como una niña protegida, está hambrienta de contacto con el mundo exterior. Podría ser una relación larga a partir de ahora, así que ve acostumbrándola poco a poco. No muerde. Filore dijo, esa aclaración sobra. Claro que no muerdo. ¿Qué creen que soy? Soy la amiga de Emilia. ¿Y casi una santa? Rem dijo, me pregunto si está bien que el título de santa sea tratado con tanta ligereza. El murmullo de Rem era muy acertado, la impresión que daba Filore había dado 1000 vueltas en muy poco tiempo. Sin embargo, el regreso de Tiga, quien parecía estar relacionado con la iglesia, significaba que la discusión en el castillo que Filore mencionó antes había llegado a algún tipo de conclusión. Tiga dijo, así es. Aunque todavía hay muchas cosas que debemos discutir entre nosotros. Lamento decirlo, pero por hoy tendré que pedirles que se retiren. Subaru dijo, ¿hablas en serio, my friend? No deberías tener secretos entre nosotros, eso es de mala educación. Tiga dijo, ¿dices que la condición para ser amigos es revelarlo todo? Yo creo más bien que un amigo es alguien que sabe ser considerado en los momentos clave y que se esfuerza por mantener la relación con el otro. ¿Qué te parece? Subaru dijo, rayos, me derrotó con elegancia. Beako, di algo para que no parezca que perdí del todo. Beatriz, a diferencia de ti, no hay secretos aburridos entre Beatriz y Subaru, de hecho. Rem dijo, realmente eso solo fue un mal perdedor. Aunque no habían analizado seriamente la definición de amigo,
Las palabras de Tiga tenían un nivel de persuasión más que suficiente, por lo que insistir más los dejaría en una mala posición. Por lo tanto, siguiendo el comentario de Beatriz, no quedaba más remedio que retirarse pacíficamente. Subaru dijo, bueno, hubo progresos. No lo sabía hasta que la conocí, pero al menos entiendo que Filore no tiene intenciones de causar caos en la selección real. Emilia dijo, sí, Filore es una buena chica. Filore dijo, ¿escuchaste eso, Tiga? Ella es mi amiga. Tiga dijo, ya entendí. Gracias por llevarse bien con nuestra Filore. Subaru temió por un momento que Filore nunca soltara a Emilia por lo difícil que le resultaba separarse, pero ella obedeció y liberó a Emilia, logrando rescatarla con éxito. Entonces, intercambiando lugares con Emilia, quien regresaba junto a Subaru y los demás, Tiga se paró al lado de Filore, se quitó el sombrero e hizo una elegante reverencia. Tiga dijo, como agradecimiento, y para que no parezca que solo estoy echando a la amiga de Filore y a my friend, les daré una buena noticia. Subaru dijo, ¿una buena noticia para nosotros? ¿Qué es? Tiga dijo, se dice que la duquesa Karsten, que estaba dormida, ha despertado. Subaru dijo, la señorita Krosch. Ante la respuesta de Subaru, quien se inclinó hacia adelante instintivamente, Tiga asintió con un aire de sofisticación. Ciertamente, Subaru sintió que había reaccionado exactamente como el otro quería, pero no le importaba. Que Krosch hubiera despertado era, sin ninguna duda, una excelente noticia. Subaru dijo, Emilia Tan, después de esto. Emilia dijo, sí, por supuesto. Vamos a visitarla. Yo también quiero hablar con la señorita Krosch. Filore dijo, entonces yo también iré con Emilia y los demás. Tiga dijo, Filore se queda aquí. Debes esperar a que yo y Sakura regresemos. Filore, que intentaba ponerse en fila con ellos con entusiasmo, fue sujetada del hombro por Tiga. Ella miró con resentimiento la mano de Tiga sobre su hombro. Filore dijo, ¿no es extraño? Se trata de la duquesa Karsten, ¿no? Tengo la obligación de ver el resultado del sacramento con mis propios ojos. Sí, es una obligación. ¿Qué te parece? Tiga dijo, si es así, lo lógico sería que también cumplieras con tus responsabilidades como portadora del sacramento. Por supuesto que iremos a comprobar el estado de la duquesa Karsten. Más tarde, como miembros de la iglesia. Filore dijo, Emilia. Emilia dijo, no te preocupes, Filore. Iré a visitarla y le daré tus saludos. Filore dijo, no me entendió. ¿A pesar de que somos amigas? Parecía que Filore tenía expectativas demasiado altas sobre la amistad. En cualquier caso, aunque Subaru se sentía mal por Filore, su deseo de confirmar la seguridad de Krosch era muy grande. Tanto que quería partir en ese mismo instante. Subaru dijo, hablaremos en otro momento. Me alegró conversar contigo hoy. Nos vemos. Filore dijo, qué despedida tan descuidada. No me parece bien que... Filore no pudo seguir hablando debido a que Tiga le tapó la boca. Tiga dijo, déjamelo a mí, ustedes adelántense. Tiga, asumiendo el papel de villano al inmovilizar a una Filore que todavía se resistía, los despidió con palabras muy confiables. Así, aunque sentían un poco de lástima por dejarla atrás, el grupo de Subaru abandonó la iglesia. Niño 1 dijo, ya se van. Niño 2 dijo, ¿cómo estuvo la hermana? ¿Cómo estuvo? Una niña dijo, seguro que fue un fracaso, ¿no? Cielos, no puede hacer nada sin nosotros. Al salir de la iglesia, también fueron despedidos por los niños que jugaban con Filore. Era una evaluación bastante mordaz, pero también muy precisa. Sea como sea. Subaru dijo, espéreme, señorita Krosch. Tengo muchísimas cosas de las que quiero hablar con usted. Incapaz de contener su impaciencia, el paso de Subaru se volvía cada vez más rápido. Parte 4. Tras ver partir a la facción de Emilia, Tiga liberó a Filore de su agarre. Una vez libre, Filore se apoyó tambaleante en la mesa, siguiendo con la mirada el rastro de la ya ausente Emilia, y luego miró fijamente a Tiga.
Tiga dijo, ¿qué es esa mirada? ¿Tienes algo que decirme? Filore dijo, odio. Tiga dijo, no digas palabras tan desagradables. No se puede evitar. Es un hecho que hay cosas que debemos discutir y que la duquesa Karsten ha despertado. Filore dijo, señor Tiga Laureon, con su excelente sociabilidad, no entiende nada. Filore desvió la mirada con molestia y acto seguido tomó su taza de té, que había estado intacta sobre la mesa, y bebió de ella. Entre el torbellino de acontecimientos y el flujo de la conversación, realmente no había tenido tiempo ni para beber un poco de té. Tiga observaba el perfil de Filore con sus ojos amarillos entrecerrados, pero Tiga dijo, aún así, de entre todas las personas, tenía que ser la señorita Emilia. Filore dijo, ¿qué pasa? No me digas que tú también vas a decir algo sobre que es una medio elfa de cabello plateado. Tiga dijo, también es eso. Pero no solo eso. Filore, la insignia. Ante la pregunta de Tiga, Filore puso una expresión de disgusto momentáneo antes de sacar la insignia de su pecho. Al abrir la palma de su mano que la sujetaba, la gema del dragón carmesí emitió una luz deslumbrante. Al ver eso, no, al ver esa luz y a Filore, quien la hacía brillar, él murmuró. Y eso fue. Tiga dijo, las cosas se van a poner agitadas a partir de ahora. Después de todo, llevamos atrasados 1 año y medio. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.